siglo XX. Debes creerme, es lo más horrible que he visto. Aquello es un desastre ultramoderno. ¡A la casa! It's like a museum. It's like a toy store. Al Renacimiento se le recuerda como una de las épocas más creativas de la humanidad. Sin embargo, su cultura fue profundamente conservadora. It's not a model penny. It's a prototype. Pero ¿por qué esa época permitió que se investigue, si no más allá de la traición, si al menos hasta sus límites? Pues, por culpa del comercio. Es un momento curioso, pues los europeos se han hecho con un puñado de puertos en Medio Oriente y por ahí fluye un río constante de riquezas. Esas riquezas en un principio son apenas una gota para los grandes imperios chinos o árabes, pero para los europeos son un mar que amenaza con ahogarlos si no aprenden a administrarlas. Entonces se choca con lo tradicional, pues en la época anterior no había esos problemas, y por ello, nada se decía al respecto de la tradición, tal y como por lo menos se había recibido de sus ancestros. Para evitar romper de forma abrupta con ella, lo que se hace es reinventar la tradición, a veces en un sentido muy literal. Así que para entender las innovaciones en el comercio y en general en la ciencia, pues es evidente que debemos hablar de magia. Quizás el caso más curioso y uno de los menos comprendidos sea el del hermetismo del Renacimiento. La llamada tradición hermética que justamente en esa época algunos dicen estar redescubriendo. Para intelectuales como Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Tommaso Campanella, el hermetismo era una antiquísima filosofía de origen egipcio. Quizás tan antigua como la del propio Moisés. Aunque en la realidad estas ideas se basaban en un conjunto deshilado de obras de griegos y latinos tardíos, con las que se emparentaban otras obras y filosofías místicas como por ejemplo el pitagorismo. Pero lo importante era que los renacentistas pudieran presentar al hermetismo como una nueva tradición y además una que se podía ajustar a lo que ellos quisieran. Bajo el nombre de hermetismo florecieron nuevas formas de magia, alquimia y astrología que eran muchas veces fachadas para presentar nuevas físicas, químicas y astronomías que rompían con la tradición medieval. Quizás esto nos parecerá muy raro, porque popularmente tenemos la imagen de que la magia es arbitraria y fantástica, justamente caracterizada por romper las reglas naturales. For example, Oculus Reparo. Pero los renacentistas hablaban de magia natural y la definían como una red de relaciones ocultas, pues no era evidente a los sentidos, pero sí a la razón. Gente como Cornelio Agripa o Gerolamo Cardano serán apasionados estudiosos de la naturaleza, la medicina e incluso la matemática, pero la presentarán como magia hermética, pues si bien los magos estaban mal vistos por la sociedad, era mucho peor ser un innovador, pues eso equivalía a convertirse en hereje. Y esto es lo que les digo, la Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémenlo! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! Y así llegamos al mayor mago de todos, Giordano Bruno. Bruno fue un joven fraile dominico de Nápoles obsesionado con las fallas en el sistema físico de Aristóteles. En sus estudios privados descubrió varios autores considerados prohibidos. En especial le fascinó un atomista latino, Tito Lucrecio Caro. El atomismo de Lucrecio se convirtió en la base de una fuerte intuición sobre la infinitud del universo, la no excepcionalidad de la Tierra ni del ser humano y la uniformidad de los elementos en el cosmos.
estas ideas hicieran que lo consideraran un hereje y lo expulsaran de su orden y de la misma Italia. En el paro, Bruno se fue a París, donde su fama de italiano culto y sobre todo mago harían que encontrara un círculo de mecenas dispuestos a financiarlo. La magia de Bruno era un sistema de mnemotecnia que había desarrollado basándose en el cabalista catalán Raimundo Lulio. Un nuevo sistema de asociaciones mentales para aprender una nueva física. También en París pudo profundizar en las ideas de un astrónomo moderno, Nicolás Copérnico, un seguidor del pitagorismo con la idea radical de que el Sol y no la Tierra eran el centro del universo. Bruno se convirtió en el primer defensor abierto de Copérnico y también en su primer continuador y reformador. Fue Bruno, no Copérnico, quien precisó que el Sol no es el nuevo centro del universo, sino el centro de su sínodo planetario, pues en un universo infinito no existe ningún centro absoluto. Testa. Llevar bigote no significa che sepas hablar italiano. Questo di pesto. Testa di testa. Di testa testa. Tu sei un pazzo! Vavi da qui! Ma Solo così questo di stantino, pesto, di pesto pugna la testa, di pesto Ciuncio testo, di di so pesto staccarmi. pesto. Debatía con pasión, rebatiendo la autoridad, pero de quien no quería escuchar razones, se mofaba e insultaba. Creo que esto ya lo habíamos visto antes. Pero esta vez terminó aún peor, si cabe. Expulsado de todas partes y enemistado con todas las autoridades, fue denunciado a la Inquisición por un noble que lo contrató para que le enseñara su magia, creyendo que aprendería a usar hechizos y pociones. Finalmente, la Inquisición romana lo quemó vivo en la hoguera. El desafío de Bruno aún pesa sobre quienes quieren monopolizar la verdad, y aún guía a quienes no se someten sino a las razones. Los jóvenes copernicanos que vendrán después se irán desprendiendo de la fachada hermética e irán consolidando un nuevo título, mezcla de matemáticos y filósofos naturales, lo que hoy llamamos simplemente científicos. Personas que aún hoy, con sus rollos, nos siguen asombrando y haciéndonos parecer cosa de magia. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. A mitad de nuestro camino conviene hacer una pausa de las pequeñas historias y contar la mayor historia de todas, la historia del infinito.